tardes, mi nombre es Ana Yomeira Alarcón Anchundia, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, perteneciente a la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura. El día de hoy vengo a exponer la obra Cumandá. Cumandá es una novela ecuatoriana escrita por Juan León Mera y publicada en 1879. La historia se desarrolla en lo más profundo de la selva ecuatoriana, en medio de la naturaleza, y es protagonizada por Cumandá. Esta era una mujer hermosa, dulce y de tez blanca. Era hija de Tongana y Pona. Aquí también aparece una familia, Orozco, la cual estaba compuesta por José Domingo, su esposa Carmen y sus dos hijos, Carlos y Julia. Estos eran representantes de la clase terrateniente de la sierra en ese entonces. Orozco trataba muy mal a los indios y esto hizo que ellos se rebelaran, en donde el líder de todo esto fue Tubón, quien era un joven que estaba cansado de los tratos inhumanos por parte de José Domingo y hizo que éste se llenara de odio, rencor, venganza, y lo cual lo llevó a quemar la hacienda con Carmen y Julia adentro. Don José Domingo y su hijo Carlos sobrevivieron a tal ataque porque en ese momento ellos no se encontraban en la hacienda. Y el indio Tubón huye del lugar con la nodriza Julia, con quien al parecer tenía un romance. Ante tal dolor, José Domingo, destrozado, decide refugiarse en la religión. Y ya luego de algunos años, decide remediar el daño que le había causado a los indios en ese entonces. Y es así como junto a su hijo Carlos llegan al lugar de los Zarapa Andoas. Cabe recalcar que su apellido, que era Orozco, lo había dejado en el pasado, por lo que ahora él solo se llamaba el Padre Domingo. Es aquí en donde Carlos y Cumandá se conocen y se enamoran perdidamente, desatando con esto la furia del padre de Cumandá, ya que él no permitiría que estos estuvieran juntos porque él odiaba rotundamente a los blancos. Los hermanos de Cumandá varias veces intentaron matar a Carlos, pero ella siempre lo defendía. Por otro lado, las tribus del oriente todos los años festejaban en la orilla del río Chimano, en donde se elegía a la chica más bella y virgen de cada tribu. Cumandá sería una de las participantes y esto consistía en concursar para ser la esposa del jefe de la tribu, que en este caso era Yaguarmaqui, quien ya estaba enfermo, pues ya los años le pesaban y era obviamente un señor ya mayor. Y Tongana aprovechó la oportunidad para evitar el amorío de su hija con Carlos, decide entregarle a Cumandá como esposa a este señor. Pero lamentablemente en la noche de bodas muere y Cumandá decide huir con ayuda de su madre, que en este caso era Pona. Porque ya al morir su esposo, ella sería sacrificada para que lo acompañara al más allá. Y ella decide ir en busca de Carlos, su amado Carlos, pero después se da cuenta que había sido raptado por los jíbaros. Los jíbaros era la tribu de Yaguarmaqui. Estos exigían que Cumandá se entregara para hacer cumplir con la regla de sacrificarla, de lo contrario matarían a Carlos. Cumandá, al no saber qué hacer, decide entregarse a los jíbaros para salvar la vida de su amado, mientras el padre Domingo va en busca de su hijo y lo encuentra con Tongana y Pona, en donde se descubre algo que nadie habría imaginado. Cumandá le había entregado a Carlos una bolsita de piel de ardilla que contenía una foto de su madre Carmen. Pona confesó todo. Cumandá en realidad era Julia, quien supuestamente había muerto con su madre. Es decir que Carlos y Cumandá eran hermanos,
Todo se trató de un acto de venganza, ya que Pona en realidad era la nodriza de Julia y Tongana era el mismísimo Tubón. Luego de esto trataron de salvar la vida de Cumandat. Sin embargo, cuando llegaron ya era demasiado tarde. El cuerpo de la hermosa Julia estaba tendido junto al de Yaguarmaqui. En medio de lamentos y llantos, el padre Domingo le dijo a Carlos que con la muerte de Cumandat se había evitado el incesto, ya que ellos eran hermanos y no podían estar juntos. Meses después, Carlos murió de la depresión y este fue enterrado junto a Cumandat. Entonces, el padre Domingo decide viajar a la capital de Ecuador, Quito, para continuar con su vocación de sacerdote, pero siempre llevando en su mente y corazón a sus dos queridos hijos, Cumandat y Carlos. Cumandat es una novela que tiene un estilo histórico, romántico y trágico. Histórico porque relata acerca del pasado, del odio que los indígenas sentían hacia los blancos, la situación que estos pasaban en ese entonces, de cómo se les trataba, ya que estos no eran aceptados en la sociedad debido a las diferencias de cultura, creencia y religiones. Otro aspecto de este tema es que ayudó mucho a fomentar el nacionalismo, explicando detalladamente la cultura criolla de los indígenas, sobre su lengua, historia, costumbres, tradiciones, etc. En el ámbito romántico se puede observar el gran romance que existió entre Carlos y Julia, mezclándose también la tristeza y el coraje, porque esto fue un amor imposible que no pudo ser, ya que la chica era una indígena y el joven un español. En el tercer punto, todo termina en tragedia, pues Cumandat lo da todo por amor, a tal punto de entregar su vida para salvar a su amado. Es así como Cumandat muere y poco después Carlos también, por el gran vacío que sentía de haber perdido a alguien más que su amada, su hermana. Esta novela tiene un trama atractivo y a la misma vez confuso, ya que recién al final de la novela se puede mostrar la verdad de la familia Orozco. Algo que también me llamó mucho la atención en lo personal fue de que cómo la venganza llevó a acontecimientos desdichados y cómo una mentira destruyó varias vidas y un amorío que no tuvo que ser correspondido, aludiendo que Cumandat y Carlos eran hermanos y ellos no sabían, pero aún así Carlos no pudo negar el gran amor que sintió por Cumandat para luego morir. Juan León Mera también nos invita a reflexionar que el odio y la venganza nunca traen cosas positivas a nuestras vidas. En la historia se ve cómo el odio y el rencor que sentía Tubón hacia los blancos es el causante de la muerte de Carlos y Cumandat, sin mencionar la muerte de toda la familia de José Domingo Orozco. Y me gustaría también asemejarlo con la realidad. Pues muchas veces permitimos que entren sentimientos malos a nuestro corazón por situaciones que nos desagradan de otra persona, lo que nos lleva a actuar de una muy mala manera. Almacenamos tanto rencor en nuestro corazón que incluso dejamos de hablarle a esa persona por el resto de nuestras vidas. A esa persona que quizás si nos hubiéramos acercado a hablar con ella, porque la comunicación es muy importante en todo ámbito. Y quizás si le hubiésemos dicho que lo que nos molesta, de cómo nos sentimos, tal vez se arreglarían las cosas. Buscar venganza con nuestras propias manos tampoco está bien. Sé que muchas veces nos sentimos impotentes ante tantas situaciones que muchas veces son demasiadas grandes. Sabemos que es injusto y nos sentimos tan mal cuando un acto queda en la impunidad.
Un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente, y es que la inseguridad está más fuerte que nunca y los asesinatos se ven a diario, en donde mueren personas inocentes. Los familiares buscan venganza, buscan justicia, pero al ver que no la hay y en la mayoría de los casos esto queda en la nada, ellos deciden buscar venganza con sus propias manos. Y de hecho existen muchos casos sobre este tema, donde por hacer justicia con sus propias manos terminan muy mal, ya sea en la cárcel por matar al supuesto asesino o la muerte del mismo. Pienso que la justicia viene de Dios. Así nos sintamos mal por lo que estamos pasando, debemos de tener mucha fe y tener claro que tarde o temprano a quien nos hizo daño le llegarán las cuentas para ser pagadas. Algo que también no se debe dejar pasar por alto es que Cumandá nos demuestra que para el amor nada es imposible. No mide colores, gustos ni posición social. Nos enseña que el amor sí existe y que cuando amamos de verdad no nos importa nada. Solo luchamos por lo que sentimos a tal punto de dar la vida por esa persona amada. Y es que aunque existió un choque de culturas entre Cumandat y Carlos, eso no les importó en lo absoluto. El amor que se sentían fue más grande que todo lo demás. Y es lamentable decir que en nuestra realidad no siempre pasa esto, pues estamos dejando al amor en segundo plano, en donde la posición económica, que si tiene plata o no, que si es blanco o si es negro, si es guapo o feo, que si pertenece a una familia poderosa, que si estudia y tantas cosas más son las que importan en la actualidad y es lo que estamos poniendo como prioridad, dejando ver nuestro interés propio e interesado, olvidándonos el verdadero significado del amor. Y espero que con esta historia de amor, aunque imposible y trágica a la vez, nos haga pensar un poco en nuestras acciones que hacemos día a día. Veamos lo que poseemos en nuestro corazón y pensemos también en el concepto del amor que tenemos cada uno de nosotros. Muchas gracias.